A lo mejor has escuchado que los músculos son como unas esponjas que absorben esos moléculas de glucosa que están circulando en el torrente sanguíneo. Y esto es cierto, aunque tienen que cumplir con ciertas características, porque por sí solos no pueden atraer ese nivel de glucosa. Dependen de la insulina. La insulina es la que se encarga de desplazar esa glucosa al interior de esos músculos a través de ciertos receptores especializados. Y por supuesto, el músculo tiene que tener su reserva. Si no hay músculo en cantidad suficiente, esa glucosa simplemente no cabe y por eso no entra ahí. Los músculos almacenan la glucosa como forma de glucógeno y por supuesto que también la queman cuando llevan a cabo su actividad mecánica. Pero aquí la duda es, ¿cuál es el mejor ejercicio? ¿Cuáles son los grupos musculares que hay que trabajar para que tu nivel de glucosa esté mejor controlado? Y una pregunta bastante frecuente, ¿cuánto realmente contribuye el ejercicio a revertir la diabetes o mantener estables esos niveles de glucosa? De esto vamos a hablar en esta ocasión. Te voy a contar lo que yo he experimentado conmigo mismo, lo que he observado con algunas personas con problemas de glucosa y que han hecho distintos tipos de ejercicio y por supuesto de lo que yo he observado. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y médico de Sugar Care y gracias a todos ustedes que están aquí conectados el día de hoy o viendo este video de forma diferida porque es un tema de que se habla mucho, hay muchísima información y aquí yo vengo a aportarte mi perspectiva que seguramente va a aclarar algunas dudas o confusiones acerca de este tema. Y antes de entrar en materia, te recuerdo, estamos preparando un reto de 21 días que inicia este 15 de enero del 2024 para ayudarte que tú conozcas todos los pasos que se necesitan y los diferentes ángulos que hay que incluir en un proceso de revertir la diabetes, porque a veces la dieta y el ayuno no es suficiente para revertir por completo. Así que si te interesa ser parte de este reto y de esta comunidad, manda un mensaje o llama al 663-127-7541. Lo repito, 663-127-7541. Llamadas internacionales. Hay que agregar el signo de más 52 más 52 y después el número para inscribirte. Bien, entonces, ¿qué función tienen los músculos específicamente en el metabolismo de la glucosa? Son extremadamente importantes, por supuesto. Si no hay musculatura, ese nivel de glucosa difícilmente se va a controlar. Pero también, si nos vamos al otro extremo, hay gente que tiene demasiado músculo, están súper musculosos, pero que su azúcar está en 300, en 250. ¿Esto qué nos dice? Que los músculos por sí solos no pueden revertir la diabetes y no pueden controlar ese nivel de glucosa. Sin embargo, son muy importantes porque absorben esos niveles de glucosa basal, es decir, cuando no estás comiendo y también cuando viene el subidón de azúcar o picos de glucosa después de comer. O sea que trabajar la parte muscular te va a ayudar para controlar tu azúcar en ayuno y te va a ayudar para controlar esos picos de glucosa por diferentes mecanismos. Esto lógicamente va a depender, como lo comenté al principio, de si tenemos insulina en cantidades suficientes. Si tu páncreas no está produciendo insulina, por más músculo que tengas, no va a bajar tu nivel de azúcar, porque esa glucosa no se puede desplazar de la sangre. Esa glucosa tiene que salir de la sangre y para eso requiere la insulina. Sin embargo, es una parte importante trabajar esto de la musculatura, que de hecho es un problema bastante frecuente. Mucha gente con problemas de azúcar que están muy descontrolados, bajan de peso y queman músculo, que no debería suceder. Mucha gente cuando hacen dietas, ayunos o algunas intervenciones tratando de revertir la diabetes en este proceso, porque no cuidan ciertos aspectos, pierden músculo. Sí, sí les baja el azúcar, pero también pierden músculo, cosa que a lo mejor en un inicio dicen, ok, mi nivel de azúcar mejoró, a expensas de que perdí músculo, no hay ningún problema. Ok, no hay problema ahorita, pero más adelante
esa falta de musculatura va a desencadenar en otros problemas. Y generalmente, o los 3 errores más frecuentes por los cuales una persona que hace el proceso de revertir la diabetes y pierde un montón de músculo es porque corta demasiado las proteínas. Al cortar mucha proteína, el cuerpo pues tiene que agarrar de algún lugar para sobrevivir y empieza a quemar músculo. La razón número 2 es cuando el azúcar está extremadamente alta y no está controlada, o cuando hay demasiada resistencia a la insulina. Esos son los 3 factores más comunes por los cuales se pierde músculo. Insisto, es un problema bastante frecuente que a veces únicamente haciendo ejercicio no se va a revertir, sino que depende de otras funciones. ¿Qué tanto contribuye el ejercicio o trabajar la parte muscular a revertir la diabetes o controlar mejor ese nivel de glucosa? Ok, piénsalo de esta forma. Metabolismo, la parte del gasto energético. Metabolismo es hablar prácticamente de todo, todas las funciones que lleva a cabo el cuerpo humano, que de eso no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar específicamente y de forma muy breve del gasto energético. De toda la energía que consumimos o que el cuerpo requiere para mantenerse sano y con vida, el 80% es un consumo, ¿cómo te lo digo? Un consumo que se da de forma continua, basal, gasto energético basal, que no depende de lo que tú hagas. Es la energía que el cuerpo necesita para mantenerse sano y que todos los órganos estén funcionando y llevando a cabo sus funciones. El 80% de energía se va ahí para que el corazón funcione, el hígado a su función, los riñones, la médula ósea producir glóbulos rojos, plaquetas, la función neurológica o cerebral, tu sistema digestivo. Todo eso se lleva el 80% de tu energía. El otro 10% se lo va a llevar tu sistema digestivo cada vez que comes, que es un estado postprandial en el cual intervienen un montón de factores y que también te consume energía. Y el otro 10% ahora sí viene de la actividad física o de la actividad motora. Volvemos otra vez a repetir, del 100% de energía que tu cuerpo consume, únicamente el 10% es por el ejercicio y todo lo demás depende de esto. Y el metabolismo basal, que es el 80%, es el que se está potencializando con el ayuno intermitente. Por eso el ayuno intermitente es más fuerte para revertir la diabetes y para quemar esos excesos de azúcar, porque es la mayor parte del gasto energético y que puedes aumentar la tasa metabólica mediante el ayuno intermitente. Y el ejercicio contribuye en 10%. Tampoco es cero y no es una cifra para nada despreciable, ¿no? Esto se vuelve muy relevante, sobre todo en aquellas personas que tenían azúcar 300, 400 y que van bajando, van revirtiendo, pero que de repente 120, 130, 115, 130 y ahí están en ese rango, en ese estancamiento. Ahí es cuando esto se vuelve muy relevante, porque a lo mejor es eso lo que hace falta, ese 10% de gasto energético proveniente de la musculatura. Visto de esta forma, en números, si el 10% de tu consumo de energía depende únicamente del ejercicio, pues queda claro que por sí solo no te va a ayudar para bajar de peso y que no te va a ayudar para revertir la diabetes. Tiene que ir encaminado o acompañado de otras intervenciones que gastan más energía. ¿Qué tanto contribuye? Alrededor de 10%. Puede ser poquito más o poquito menos según sea el caso. Ahora, otra pregunta bastante frecuente. ¿Qué es el ejercicio o cuál es el ejercicio ideal? Prácticamente hablamos de dos cosas para simplificar el tema. Ejercicio que le llaman cardio, que es ejercicio principalmente aeróbico, y ejercicio de resistencia casi siempre con pesas. ¿Qué es mejor? ¿Cuál es el mejor ejercicio? Y esto pues va a depender de tu objetivo, obviamente. Si tu objetivo es resiliencia, resiliencia es tener más resistencia frente a alguna enfermedad. Si a mí me da una neumonía, una infección grave, un accidente, y yo quiero que mi cuerpo esté fuerte para cuando me llegue a pasar eso, o sea, aumentar mi resiliencia, el ejercicio cardiovascular es el rey.
el ejercicio aeróbico, el correr, la natación, por ejemplo, ciclismo. Aumentar resiliencia es eso. Si estamos buscando con el ejercicio diversión o relajamiento, pues obviamente va a depender de la preferencia de cada persona. Si estamos buscando rehabilitar o recuperar función de alguna extremidad por alguna lesión, obviamente ahí hay que valorar cada caso. Si estamos, ¿cuál es el mejor ejercicio? Si estamos buscando competir, obviamente ahí también cambia la cosa. Pero aquí lo que les interesa seguramente es cuál es el mejor ejercicio para bajar o mejorar esas cifras de glucosa. Y aquí es los ejercicios de resistencia para incrementar la masa muscular, aumentas la masa muscular y aumentas el espacio o el almacenamiento, cuánta azúcar puede absorber o sacar de la sangre ese músculo. Más masa muscular, más células o hipertrofia, como le quieras llamar, hay más espacio para almacenar más glucosa y también aumenta la capacidad metabólica o la capacidad para eliminar esa glucosa y ese glucógeno. Hacer ejercicio aeróbico como correr, por ejemplo, la natación, bicicleta, por ejemplo, te va a dar mucha resiliencia, pero en realidad no vas a aumentar demasiado tu masa muscular, vas a aumentar tu resistencia. Mismo músculo, pero más resistencia. Mismo músculo no implica necesariamente mayor capacidad de almacenamiento para esas cifras de glucosa. Entonces aquí la respuesta es sencilla, aumentar tu masa muscular. Ojo, aumentar la masa muscular tampoco es subir 10 kilos, por supuesto. Si estamos buscando con el objetivo de mejorar nuestro nivel de glucosa, el objetivo sería, yo creo, una meta real, subir entre 1 a 3 kilos, pero de músculo. El subir de peso no necesariamente indica que todo esté funcionando. Hay que determinar si esa subida de peso efectivamente ha sido por músculo, que no haya sido por líquido o que no haya sido por grasa. Porque si subimos de peso por líquido, algo anda mal ahí. Estamos reteniendo líquidos de forma anormal probablemente. Si subimos de grasa, algo no anda bien, o estamos fallando en la dieta, o a lo mejor es algún medicamento que me está causando eso, o algo, dejé de hacer ayuno, o estoy metiendo muchas colaciones, o estoy teniendo muchos picos de glucosa. Entonces, subir de peso, sí, pero a expensas de músculo, generalmente en este rango, 1, 2, 3 kilos. Si tú subes eso de músculo, tu nivel de glucosa va a mejorar bastante, y eso es precisamente lo que yo he observado en algunas personas y que también he visto en mí mismo. Detener el azúcar, te doy ejemplos para que te des una idea. Supón tú que esta persona tiene el azúcar en 130, 140, 120, dieta, ayuno intermitente, suplementos y todo lo que tú ya sabes. Aumenta 1 kilo de masa muscular o 2 y ese azúcar estar en 130 en promedio a 100, 110, 95, haciendo lo demás, la dieta, el ayuno, sin modificar eso, únicamente aumentando la masa muscular. Si tú tienes el azúcar en 300, por ejemplo, no cambias tu dieta, no haces ayuno, no esto, no aquello, no lo otro, únicamente ejercicio, a lo mejor de 300 te va a bajar a 200, 220, pero no más, porque ese es el potencial que tiene el ejercicio. Cuando una persona mejora mucho, pero se llega a estancar, hay que pensar en que a lo mejor le falta ejercicio. ¿Cómo le puedes hacer para aumentar tu masa muscular? La dieta es súper importante y la proteína no te debe de faltar. Si en tu plato de comida, en tus porciones, en realidad no estás metiendo nada de proteína, va a ser muy difícil aumentar esa masa muscular. Entonces, la cantidad de proteínas tiene que ser la que tu cuerpo necesita y acompañado de ejercicios de resistencia. Ejercicios clásicos de resistencia es con pesas, pero también hay rutinas y que mucha gente en YouTube se dedica a eso, a hacer rutinas de ejercicios sin aparatos. Un comentario frecuente es que mucha gente me ha dicho, doctor, pero es que yo no puedo caminar bien, es que mi neuropatía, es que yo estoy todo el tiempo en cama, es que mis hombros, para todo hay solución
y para todos hay ejercicios. Hay ejercicios para gente en silla de ruedas, hay ejercicios para gente que no camina y está todo el tiempo en cama, por ejemplo. Hay ejercicios para de lo que tú quieras y hay mucha gente que se dedica a eso. Ahorita porque le di una leída rápida al chat, una persona preguntó si hay personas que se especializan en ejercicios para personas con diabetes. Sí, sí las hay. Son raras, son poco frecuentes, pero sí, sí las hay. ¿Qué te recomendaría yo si estás buscando mejorar tu nivel de glucosa trabajando la parte muscular? Bueno, ejercicios de resistencia es el primer consejo. Y número 2, trabaja músculos grandes. De nada te va a servir trabajar, por ejemplo, el músculo de aquí, pues cuánta glucosa le cabe aquí, cuánto puede almacenar, ¿no? Trabaja músculos grandes. El pecho, por ejemplo, el bíceps, el tríceps, el hombro. Estos son músculos grandes de aquí del tronco, se podrá decir, que te van a ayudar mucho a bajar ese nivel de azúcar en ayuno y también los picos. Y los otros grupos musculares grandes son prácticamente lo de las piernas, los muslos y los glúteos. Trabaja esa parte. ¿Qué te puedo contar yo como forma de experiencia? Que si haces demasiado, no vas a aumentar músculo, porque el músculo también le tienes que dar reposo. Es decir, si tú lo trabajas hoy, mañana y pasado y todos los días, todos los días, todos los días, ese músculo no va a crecer jamás. Le tienes que dar reposo. Hay que trabajarlo, hay que comer bien, hay que descansar, hay que dormir y darle 1, 2 días de reposo para que eso se recupere. Cada vez que haces ejercicio intenso, sobre todo el de las pesas, vas a generar mucha inflamación en esas fibras musculares y le tienes que dar tiempo. Cuando yo hacía bastante ejercicio, ese era mi error. Yo no sabía en aquel entonces y no tenía conocimiento de nada y efectivamente subí mucho músculo, pero después me estanqué y bajé y yo no sabía por qué, pero era porque le metía demasiado ejercicio hasta que le bajé la frecuencia a 2 días por semana. 2 días, pero bien trabajado ese grupo muscular. Por darte un ejemplo, trabájalo los lunes y los viernes. Los lunes y los jueves, deja unos días de reposo. Ese sería mi consejo. Aunque, volviendo al primer punto, ¿cuál es el ejercicio ideal? Pues depende de tu objetivo. Buscas resiliencia, el ejercicio por cardio es el mejor. Buscas mejorar tu glucosa en ayuno y mejorar esos picos de glucosa, el ejercicio de pesas. Un día a la semana bien trabajado es más que suficiente para que generes músculo y darle tiempo. Si lo trabajas 2 días a la semana, más por supuesto, y bueno, ya habrá mucha gente que te haga tus rutinas y te diga qué ejercicios en especial. Recapitulando, ¿qué te conviene para controlar tu azúcar? Generar músculo, no tienes que subir mucho, 1 a 3 kilos para obtener los beneficios metabólicos. Trabaja grupos musculares grandes, pecho, hombro, bíceps, tríceps también. No tiene que ser exageradamente intensa tu rutina, no, y dale reposo 2 días a la semana. Es un excelente número de días que le puedes dedicar y que vas a obtener muy buen beneficio. Consumo de proteína adecuado y el reposo. Si no haces eso, difícilmente vas a llegar a la meta. Hay mucha gente que se intensea y hace uno y otro y otro y eso pues no te va a ayudar. No por eso, tampoco me gustaría que malinterpretar el mensaje que te estoy desaconsejando hacer ejercicio cardiovascular. Por supuesto que no, también es bueno, es súper bueno. Y te va a beneficiar más en la capacidad cardiopulmonar, por ejemplo, en la digestión, puede ser una forma de meditación. Tu función cerebral va a mejorar con este ejercicio aeróbico o cardiovascular y mucho va a depender de tu preferencia o de tu elección, ¿no? Hay gente, yo conozco gente que no le gusta hacer ejercicio en un lugar cerrado, como en un gimnasio o en su casa, por ejemplo, y que tiene que salir, tiene que pasear en bicicleta, tiene que correr, tiene que irse a algo
afuera, no en un lugar cerrado. Si ese es tu caso, haz lo que más te guste. Sé constante, no seas intenso, dale reposo a tu cuerpo. No requieres mucho tiempo para, esto es súper importante. Hay algo que se le llama en el ejercicio, si estás buscando formar músculo, el tiempo bajo tensión que le estás metiendo a ese músculo. Te lo pongo de esta forma. Supongamos que yo voy a hacer bíceps, supongamos. Si yo agarro una mancuerna y empiezo 1, 2, 3, 4, o sea, cada repetición en un segundo. Y si yo hago 10 repeticiones, son 10 segundos. Son 10 segundos que estoy trabajando mi músculo. Pero esto lo puedes hacer. Agarra la mancuerna. Cuando vas a hacer el ejercicio, fuerte, en un segundo. Pero luego baja en 3. 1, despacito, despacito. 1, fuerte y luego baja despacito. O sea que en cada repetición te va a tomar 4 o 5 segundos. Cada vez que tú haces esto, transcurren 4 o 5 segundos. Y si haces 10 repeticiones, estás trabajando ese músculo 40 segundos en cada serie. Y aunque 40 segundos es poquito, multiplícalo con los días y con el número de series y aumenta demasiado el trabajo que le vas a cargar a ese músculo. Y entre más estímulo tenga ese músculo, mayor va a ser la hipertrofia. Entonces el tiempo bajo tensión es muy importante y la postura, pues por supuesto, para eso hay entrenadores que te van a decir cuál es la postura correcta. La postura correcta tiene el objetivo número 1 de que no te lesiones, por supuesto. Número 2, que utilices todo el rango de movimiento que tiene ese músculo. Las fibras musculares, si el ejercicio es incompleto, estarías trabajando 10% de las fibras, 20% de las fibras, pero si haces el ejercicio completo con todo el rango de movimiento de ese músculo, estarías trabajando el 80% de esas fibras, el 70% de esas fibras. Esos detalles cuentan si estás buscando la hipertrofia, así que si ya tienes tiempo haciendo pesas o intentando incrementar la masa muscular y no puedes, puede ser que hay detalles que te estén faltando y que para eso pues hay mucha gente que se dedica a eso. Pídeles consejo. A ver, y que te vean o grábate. Tú mismo grábate haciendo el ejercicio y luego ve a otras personas y tú ves si efectivamente te ves igual. Y si tú ves que tu postura no es la correcta, pues ahí está el error. Entonces, en resumen, el músculo es muy importante para mantener tu azúcar en ayuno y disminuir los picos en mayor medida junto con todas las demás intervenciones que tú ya sabes. Si estás en 6.2 de A1C, hemoglobina glucosilada 6.6, 6, tu azúcar en 120, 130 y ya no sabes por dónde darle, a lo mejor es por este lado, aumentar tantito tu masa muscular, 1 kilito. 2, probablemente 3 es todo lo que vas a necesitar para que ese gasto metabólico, que es el 10% que te proporciona la musculatura, te dé la energía o el avance que te hace falta para que llegues a tener azúcar en 88, 89, porque esto es exactamente lo que he observado. Hay gente que hace todo bien, 5 o 6 meses sigue estando ahí estancada y de repente empieza con su rutina de ejercicio para formar músculo y da ese bajón que tanto necesitan. Espero haberles aportado algo con este tema del ejercicio y haberles contestado de forma muy breve y resumida. Por supuesto, es un tema mucho más complejo y amplio que aquí de forma resumida trato de puntualizar en algunos detalles muy específicos que al menos yo he notado son preguntas muy frecuentes durante la consulta. Y ahora voy a pasar aquí al chat para ver si tienen alguna pregunta relacionada con el tema. A ver, vamos a ver. Dice Luz Lozano, desde 1970 se me descubrió que tengo diabetes. ¿Usted cree que sea tipo 1? Tengo 70, pero me siento de 50.
pero quisiera que se pudiera revertir para ya no inyectarme insulina. Pues todo va a depender no de mi creencia, sino del péptido C. Hágase un péptido C. Si el péptido C sale bien, quiere decir que su páncreas sí produce insulina y que no es tipo 1 y que a lo mejor es tipo 2 y que sí se puede revertir. Si el péptido C sale en 0, 0.0, 0.1, a lo mejor sí es tipo 1 y probablemente sí tenga que continuar con insulina, pero todo va a depender de ese resultado. Sonia Joya, le mando un abrazo y gracias por estar aquí presentes. Igualmente, Diosa Castillo, que nos manda un saludo desde Florida. Manuel Ibarra dice desde Jalisco, ¿qué opina de picolinato de cromo y de berberina? ¿Se puede tomar las dos al mismo tiempo? Sí se puede. Yo opino que es una excelente opción y que de hecho vamos a hablar de eso específicamente en otro video, sobre todo el picolinato de cromo, porque sí baja el azúcar. No exageradamente, pero te baja en 20, en 30, cosa que es muy bueno, y también te disminuye mucho los picos de glucosa después de comer, pero de esto vamos a hablar con mayor detalle en otra transmisión. Yolanda Díaz dice, deseo ingresar al reto de 21 días con todo gusto. Yola Díaz, le voy a dejar aquí en el chat, mire, el teléfono del consultorio, puede usted llamar o enviar un WhatsApp y con todo gusto le damos la información respecto a este reto. Esther Romero dice, yo corté por completo los carbohidratos y el azúcar, pero no he podido ganar músculo. ¿Es conveniente tomar proteína de esas que toman los que hacen mucho ejercicio? Probablemente sí, pero acompañado de ejercicio de resistencia. Entonces, verifique si está realizando bien el ejercicio, la postura, el movimiento, el número de repeticiones, al menos 3 series de 10, pero bien hechas. Tome en cuenta el concepto de tiempo bajo tensión, suba rápido y luego despacito baje, cada repetición en 3, 4 segundos aproximadamente, déle reposo adecuado. ¿Es conveniente? Sí, por un tiempo, 2, 3 meses sin problema, siempre y cuando no haya problemas de riñón. Cuando hay problemas de riñón no es muy conveniente agregar estos licuados de proteína, pero por un tiempo, 2, 3 meses, sin problema, le podría ayudar para aumentar esa masa muscular. Sonia Joya, gracias por sus palabras. Dice, ¿los niños con diabetes tipo 1 pueden hacer ejercicio? Sí, sí, nada más que tienen que estar más al pendiente de las hipoglucemias, ¿no? Que no se le baje demasiado. Un niño con diabetes tipo 1, general, pues tendría que estar bajo tratamiento con insulina, y hay que tener cuidado nada más de que no tenga hipoglucemia y siempre tener algo a la mano, algo que le pueda subir el azúcar en caso de que eso se presente. Dice Ariel García, esa es precisamente la pregunta que vi. Sí, sí hay preparadores físicos especializados en personas con diabetes. Sí hay, son raros y poco frecuentes, pero sí existen. Dice Marina Santiesteban, que está muy contenta, que hace 4 meses le diagnosticaron el A1C, que estaba en 8.5, que es la hemoglobina glucosilada, y que afortunadamente bajó con todo lo que está haciendo, y ahora está en 5.8, bajando carbohidratos y el ayuno intermitente. ¿Qué pienso? Pues que está revirtiendo por completo este problema. Nada más acompáñese de los estudios para corroborarlo. No baje la guardia porque tiene poco tiempo todavía, pero creo que todo marcha de acuerdo al plan que usted tiene. Nancy Alvarado nos manda un saludo desde Ecuador, y Jacinto Gutiérrez, siempre aquí presente, le mando un saludo desde Tijuana. Me da mucho gusto que usted se mantenga constante en esas transmisiones. Quiere decir que sí le aportan o al menos lo entretienen en algo. Me da mucho gusto verlo por aquí, señor Jacinto. Beto Aprendiendo Juntos, les mando un saludo a todos los que están aquí en el chat. Igual Malcolm 65. Luz María Castillo dice,
Igualmente, feliz Navidad y Año Nuevo. Le deseo desde acá de la ciudad de Tijuana. Espero usted se encuentre muy bien, señora Luz María Castillo. Y aquí estamos aportando, ya sabe, esta información. Creo que eh, la intención es aclarar algunas dudas y darles más información al respecto para que tomen mejores decisiones. Dice Jaime Lemus, en la noche tengo azúcar de 130, pero en la mañana 160. Es normal ciertas fluctuaciones del nivel de glucosa, ciertamente 130, 160 se salen de la normalidad, algo está pasando. No sé si sea el cortisol o que tenga picos de insulina de repente o que no duerma bien. Eso es lo primero que yo revisaría porque es lo más frecuente, es lo que más he notado que afectan esas cifras de esa forma. Dice Marta Hurtado, no hay de qué, para eso estamos, para seguir aportando. Alejandro Cruz, después de 3 meses, la hemoglobina glucosilada bajó de 6.9 a 5.9, ¿ok? Pero en mis recientes estudios salí con hígado graso, antes estaba bien. ¿Qué me está pasando? Bueno, yo aquí la duda que tengo es de qué estudios está hablando. ¿Está hablando del ultrasonido o está hablando de los estudios de sangre? Supongamos que usted está hablando del ultrasonido. Supongamos que antes se hizo un ultrasonido y todo bien, pero ahora que está revirtiendo, sale con hígado graso. Si es ultrasonido, yo lo dudaría, porque eso depende mucho de la observación de cada operador. No sé si me explico. Puede que yo haga un ultrasonido y para mí no es hígado graso y no lo voy a reportar como tal. Pero puede ser que otra persona haga el ultrasonido y para él sí. Y él sí lo va a reportar como hígado graso. Lo que trato de decirle es que existe una variación y que siempre va a haber discrepancias y diferencias en esos reportes de imagen. Si los estudios de los cuales usted está hablando son de sangre, yo buscaría si algún suplemento le está causando daño, algún medicamento, o a lo mejor tiene usted alguna condición hepática que se llama síndrome de Gilbert, que es bastante frecuente, que casualmente el ayuno intermitente y bajar mucho los carbohidratos sube tantito esa bilirrubina y que a veces se confunde, así que todo va a depender si usted está hablando de los estudios de sangre o de los estudios de imagen y probablemente sea algo transitorio y pasajero, o al menos esto es lo que yo he observado con mayor frecuencia. El azúcar baja, la glucosilada baja y de repente el hígado como que se inflama tantito, generalmente es algo transitorio. Espero haberle contestado y resuelto su duda. Dice Iliana Aguilera, dice, sí, efectivamente es un tema polémico, no sé si se refiere al tema del ejercicio del músculo o de la diabetes. Si es el tema de la diabetes, pues en realidad no existe polémica. La diabetes tipo 2 se puede revertir en la gran mayoría de los casos. Esa polémica de la cual usted habla probablemente sea la resistencia de los médicos a creer lo contrario o a aceptar que estamos equivocados. Por ejemplo, años atrás, si a mí alguien me hubiera dicho, oye, la diabetes es curable, yo le diría que no. Pero yo le diría que no porque el aceptar que, híjole, si es curable, es aceptar que a mucha gente le he dado un mal tratamiento. Entonces, probablemente sea esa resistencia o que tienen años pensando que es incurable cuando, pues en realidad, pues la mayoría puede revertir. Isabel Manjarres dice, gracias por sus palabras y que ha logrado bajar su azúcar de 125 en ayunas a 97, siguiendo con estas recomendaciones. Excelente, Isabel Manjarres, me da mucho gusto que se haya beneficiado de estos consejos. Gracias, Norma C. Sí, para eso estamos, para aportar lo que yo he aprendido, he observado y que ustedes también me aportan con sus comentarios, me dan ideas o a veces son temas que tengo que buscar, tengo que estudiar un poco más porque esto nunca termina, ¿no? Lo que hoy se sabe puede que más adelante en un futuro sea totalmente obsoleto y siempre hay que estarnos
actualizando. Así que me da gusto que usted piense que yo les aporto, pero ustedes también me aportan a mí y para eso, pues para eso estamos, ¿no? Dice Gloria Agudelo, buenas noches desde Colombia. Gracias por sus palabras y aquí estamos aportando esta información que creo es bastante relevante para ustedes. Dice Miguel Ángel Quiroz, Doc, solo el que tiene diabetes tipo 1 se le aplica insulina. Yo soy tipo 2 y me inyecto insulina 25 unidades por la mañana y 15 en la noche. Ok, antes eran 40 con 300 de azúcar y hoy 100 o 90 de azúcar en la mañana. A ver, nuevamente, antes se utilizaba 40 y ahorita ya le bajó a la insulina. O sea que antes tenía el azúcar alta con más insulina y ahorita tiene el azúcar mejor controlada con menos insulina. Es un dato de que a lo mejor se está revirtiendo. Usted tiene la pregunta ahí, si únicamente las personas con tipo 1 se aplican insulina, no, también con tipo 2 y también, aunque no tengan diabetes, pero que tengan otras situaciones, por quimioterapia, por esteroides, por infección, por sepsis, son otros contextos en los cuales la insulina también se utiliza. Así que la insulina no es únicamente para gente con diabetes, también para en otras circunstancias también se llega a aplicar. No necesariamente haga un péptido C y con eso aclara cuál tipo de diabetes tiene. Y también va a ser importante porque si el péptido C sale bien, usted en algún momento va a poder retirar la insulina sin ningún problema y con toda confianza. Si el péptido C sale muy bajito, hay que tener más cautela y darle mucho más tiempo a ese descenso en las unidades de insulina. Ese será mi consejo para usted. Federico García dice, tengo 50 años con antecedentes familiares de diabetes tipo 2. ¿Cuál sería el nivel de A1C ideal para evitar este riesgo? Mi última hemoglobina glucosilada fue de 5 hace 10 meses. Ok, la pregunta es, yo tengo muchos familiares con diabetes. ¿En cuánto tiene que estar mi hemoglobina glucosilada para que no me dé diabetes? Bueno, el riesgo siempre va a estar ahí. Para usted, para mí y para cualquier persona. Tener diabetes, piénselo de esta forma. Son factores que a veces están en nuestras manos y hay factores que a veces no están en nuestras manos. Y usted se va a enfocar en los factores que sí están en sus manos. Ya si le da por otra situación que usted no puede controlar, pues ni modo, ¿no? El riesgo nunca es 0%, siempre hay cierto riesgo latente porque en la vida pasan cosas que uno no puede predecir. Los factores que usted puede controlar, por así decirlo, o que tienen más injerencia, es en la dieta, por ejemplo, tomar mejores decisiones en cuanto a su alimentación, que sea saludable, bajo en procesados, bajo en carbohidratos, en el ejercicio, en el ayuno intermitente, en los suplementos, mejorar la calidad del sueño y todo lo que usted sabe que le va a otorgar salud. Si usted se enfoca en esos parámetros, la diabetes no le va a entrar por este lado, por así decirlo. Puede que le llegue por estos factores en los cuales usted no tiene control. No sé si me estoy explicando, el riesgo nunca es cero y no porque haya tenido muchos familiares con diabetes, usted está en riesgo altísimo. Interesantemente, la gente que tiene hermanos diabéticos, papás diabéticos, abuelos diabéticos, primos diabéticos y que a esa persona también le da diabetes, no necesariamente es porque hereden los genes de ellos, es porque heredan las costumbres, las tradiciones, los hábitos. Heredar los hábitos va a hacer que a uno le dé diabetes. Eso es lo más importante y es en eso en el cual usted se va a enfocar. No hay un valor en el cual 5.6 ya exento de nada, no funciona así. Exento en este momento. En el futuro, quién sabe. Lo que podemos hacer es cuidarnos y punto. Y si usted se cuida, existe un riesgo muy, 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 muy bajo de que le dé
diabetes. Espero haberle contestado esta pregunta muy interesante de su parte. Manuel Ibarra dice, ¿qué número de insulina basal debe ser para saber que ya no hay resistencia? Yo pienso que el nivel de insulina basal es similar a todos los otros parámetros fisiológicos, como la presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, oximetría de pulso, sodio, potasio, cloro, etcétera, 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 y todas las demás variables. Estas variables son fluctuantes dentro de cierto rango, o sea, suben tantito, bajan tantito, y así están, y no hay un número exacto. No es como decir tu presión arterial 110/70 es el mejor. No es cierto, porque el cuerpo tiene que subir tantito de repente y tiene que bajarlo tantito de repente. Insulina basal en ayuno, yo diría que abajo de 10. 5 probablemente puede ser un buen número, pero insisto, no puede ser un 5 fijo. Tiene que tener tu cuerpo la capacidad de cambio. Tu cuerpo tiene que tener la capacidad de producir poquito más o producir poquito menos según las circunstancias por las cuales estás atravesando. Abajo de 10 y tomando en cuenta otros parámetros. Ejemplo, supón que yo tengo nivel de insulina en 5. Me dirías que no tengo resistencia cuando tengo el colesterol alto, la piel oscura, cantosis nigricans, tengo mi glucosa en 140, tengo la presión alta, tengo hígado graso, tengo obesidad. ¿No tengo resistencia? La insulina salió en 5, pero el contexto te está diciendo que sí hay un problema de fondo. También creo eso, que no hay que sacar conclusiones tomando en cuenta un solo valor. Entre más variables integres a la ecuación, mejor va a ser tu interpretación de ese resultado. Ok, Zenaida Rodríguez dice, buenas noches. Hace 6 semanas me diagnosticaron con diabetes tipo 2. La tenía en 13 la hemoglobina glucosilada. Limité los carbohidratos, el azúcar, el ejercicio, el ayuno intermitente y luego se cortó su mensaje. Ya no supe cuál era su pregunta. Zenaida Rodríguez. Silvia Guevara dice, yo en septiembre supe que tenía alta el azúcar, o sea, hace poco, septiembre de este año, octubre, noviembre, 2-3 meses aprox. El azúcar en 200, dejé harinas, azúcares y me comenzó a bajar. Fui al doctor y me dijeron que le salió la presión alta, que le salió alta, pero que no era para medicina. Desde septiembre le salió en 209, dejó harinas, azúcares, ok. Y tiene un mes que le salen 90, 100 con todos los cambios que hizo y que generalmente no pasa de 110 y que no le dieron medicamento. O sea que a lo mejor usted está revirtiendo este problema de azúcar. Yo le aconsejo que se haga, si no lo ha hecho, una hemoglobina glucosilada, porque así como le contesté al señor Manuel Ibarra, sacar una conclusión tomando en cuenta únicamente esos valores puede hacer que nos equivoquemos. O sea, ¿qué tal si ese 90 o 100 de azúcar, y no es para preocuparla, ¿no? Es para que confirme nada más con el otro estudio, la hemoglobina glucosilada. Si usted ahorita en ayuno saca 90 o 100, está concluyendo que todo está perfecto. Pero ¿qué tal si durante el día tiene picos, picos, picos y antes de dormir se duerme con 180 de azúcar, por ejemplo, ¿no? Algo no anda bien. Pero para eso, muy sencillo, mídase una hemoglobina glucosilada. Salen 5.5, 5.6, 5.3. Todo está perfecto. Si la glucosilada da la sorpresa en 7, 7.8, 7.3, por ejemplo, quiere decir que está sucediendo lo que yo le estoy diciendo. Nada más confirme, hemoglobina glucosilada, por lo que veo, sí le ha funcionado bastante y hay que medir este parámetro que le comento. Ok, dice Ana, dice, yo prefiero caminar todos los días 1 hora con 20 minutos. ¿Eso ayuda a bajar el azúcar? Sí, por supuesto, hay gente que baja el azúcar
con esa caminada en 50 o hasta en 100 puntos, por supuesto. Lo que yo les decía en el tema de hoy es que, por ejemplo, usted camina ahorita y ahorita el azúcar le baja en 50. Pero después, un día después o 2 días después, ya no tiene el beneficio de esa caminata tan intensamente para bajar el azúcar. En cambio, si usted trabaja para formar músculo, ese músculo le va a estar ayudando para bajar el azúcar todo el tiempo. No sé si me explico, porque su gasto metabólico va a aumentar ligeramente. En cambio, caminar únicamente le va a bajar el azúcar durante ese espacio y durante ese momento. Al menos es lo que yo he observado y no quiere decir que esté mal lo que está haciendo. Por supuesto que es súper recomendable y además está obteniendo otros beneficios cardiovasculares, por no decir de mejorar el estrés, la digestión. Eso es sin duda alguna algo excelente que usted está haciendo. Nomás tome en cuenta lo que le estoy comentando. Dice Mari Flores que nos manda un saludo desde Almería, en España. Gracias por estar aquí conectados. Debe ser muy tarde por allá. Acá en Tijuana son las 6:50 p.m., Baja California, México, y me da mucho gusto que desde allá nos esté escuchando con esta información y espero que les sea útil con este tema del ejercicio. Corina Parada dice, mando un saludo desde Santa Cruz, Bolivia. Marvin Aguilar dice, disculpe, la diabetes produce ruidos en el cerebro como que fuera aire. No, generalmente no. A lo mejor es otro problema, no sé si sea de oídos, de nariz, de alergia o de otra índole, pero no debería tener ruidos en el cerebro por la diabetes. Ok, dice Manuel Ibarra, mi insulina basal está en 11, péptido C 1.3. Sí, no, es que no le puedo yo responder si eso es de resistencia a la insulina. Parece que sí, pero hay que ver el contexto. Ha mejorado su colesterol, su presión arterial, su perímetro abdominal, su hígado graso, todo el contexto. Si todo el contexto me dice que está mejorando, quiere decir que todo va de acuerdo al plan. Esa insulina sí yo pienso que hay que bajarla tantito, a 10, 9, 8 probablemente, porque la hiperinsulinemia, que es tener niveles de insulina altos en la sangre, es la que genera muchas complicaciones a largo plazo que a veces uno no los asocia, pero es esta insulina a veces la que causa hambre, antojos, debilidad, cansancio, insomnio, que no podamos bajar de peso, hígado graso, problemas digestivos, cáncer, inflamación, por este problema hormonal de hiperinsulinemia. Por eso es importante acompañarse de los estudios, pero también revisar el contexto. ¿Cómo está la situación? Porque a veces los valores del laboratorio nos pueden guiar de forma equivocada. Hay que ver los números, sí, pero en realidad los números son una orientación. La verdad absoluta la tiene la persona y es la persona a lo que hay que valorar. Esto tiene mucho más valor que los números. Si a mí me dijeran, ¿cómo le diré? Supongamos que a lo mejor es difícil para ustedes porque pues, no se dedican a atender a lo mejor gente enferma, pacientes, pero cuando uno ve un expediente, por ejemplo, vemos el nombre, vemos la edad, vemos los laboratorios, vemos los medicamentos, vemos los signos vitales, uno se da una idea, pero no tenemos idea realmente de lo que está sucediendo hasta que vemos la persona, ¿no? Y ya vemos y, canijo, porque el cerebro son muchos sensores y te da un montón de información y uno con el tiempo va entrenando lo que le llaman el ojo clínico. El ojo clínico es ver cómo se ve la persona, cómo se mueve, qué gestos tiene, su coloración, su postura, no sé, el olor, son varias cosas que uno va desarrollando y al ver a la persona puede que mi idea cambie. Yo al ver el expediente me hago una idea, me hago diagnósticos, me hago posibilidades.
pero acá me puede cambiar totalmente el panorama al ver esa persona. Eso creo yo nunca hay que nunca hay que perderlo. Hoy me preguntaba una persona, me dijo, doctor, yo me hice un estudio, una radiografía de tórax y dice correlacionar clínicamente. ¿A qué se refiere eso? A mí en la radiografía me encontraron este problema en la columna. Correlacionar clínicamente se refiere a que esta radiografía dice que hay un problema en la columna. Y este problema en la columna, yo me imagino a alguien que no puede caminar, que no se puede mover, que no puede cargar cosas, que está casi paralítico. Entonces, correlacionar clínicamente significa ver cómo está la persona. Si yo con este estudio me imagino a alguien así, cuando yo voltee a ver a la persona, así lo tengo que encontrar. Y esta persona, de las que le estoy platicando, camina bien, no le duele la espalda, no trabaja en algo pesado como la construcción, no hay parálisis de nada, todo bien, no le duele absolutamente nada, antecedentes de hernia no hay. Entonces, no correlaciona lo que estoy viendo con la persona con el estudio, porque también los errores en el laboratorio existen. Entonces, guiarnos por el laboratorio nos puede guiar a errores frecuentemente y siempre hay que ver a la persona o correlacionar clínicamente. Yo soy el doctor Antonio Cota y hasta aquí los voy a dejar. Espero no haberlos confundido con esta información. 1, con el tema de hoy. 2, con las preguntas que fueron súper interesantes. Y gracias por estar activos en el chat porque esto hace que la plática sea más productiva, creo, y que a todos nos funciona de forma excelente. Los espero en la próxima sesión y les informo que en este mes de diciembre no habrá en vivos, al menos los días sábados, porque son días festivos generalmente este mes de diciembre, pero que lo vamos a retomar en el mes de enero. Así que por lo pronto únicamente los miércoles en el mes de diciembre. En enero ya retomamos 2 en vivos por semana. Cuídense mucho. Les mando un abrazo desde la ciudad de Tijuana. Espero que les haya gustado este tema. Y pues aquí seguiremos aportando consejos o información que creo es relevante y que son dudas y preguntas frecuentes que me están continuamente haciendo y que este espacio aprovecho para contestar y resolver estas dudas. Cuídense mucho y les deseo lo mejor. Los espero la próxima semana, miércoles, con otro tema de interés.